Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Fresnillo, profesor de Ivy Wave, que sabéis que es la plataforma donde podéis pedir clases de física, de mates o de cualquier asignatura que tengáis del Ivy, también ayuda con los trabajos. Y hoy vamos a resolver la prueba 2 de Matemáticas, Análisis y Enfoque de nivel medio de mayo de 2022, haciendo las preguntas más difíciles. Vale, vamos a empezar esta prueba 2 de nivel medio con el ejercicio 2, que nos dice: la derivada de una función g viene dada por g' es igual a 3x² más 5e elevado a x, donde x pertenece a los números reales. Y el gráfico de g pasa por el punto 0, 4 y nos piden que calculemos g de x. Nos han dado g'. Acordaos que siempre que nos dan la derivada, si queremos pasar a la función normal, lo que tenemos que hacer es la integral de g' de x, diferencial de x. Esta integral podemos separarla en dos, ¿no? Por un lado, la integral de 3x², porque es una suma, diferencial de x, más la integral de 5e a la x, diferencial de x. Y por un lado nos va a quedar 3 por, como es una integral polinómica, x al cubo entre 3, porque le sumamos una al exponente y ese nuevo exponente lo pasamos dividiendo, más el 5 este lo podemos sacar multiplicando, por la integral de e a la x, que es e a la x, y se queda como está. Y más c, la constante de integración al final. G de x al final nos va a quedar como x al cubo más 5 elevado a x más c. Usar el punto que nos han dado 0,4. Nos han dicho que g de x pasa por el punto 0,4. Entonces, esto quiere decir que si sustituimos la x por 0 y la y por 4, tendrá que cumplirse nuestra ecuación y lo podremos usar para calcular la c. Entonces nos va a quedar que 4 es igual a 0 elevado al cubo más 5 por e elevado a 0 más c. Entonces, este 0 elevado al cubo es 0, este e elevado a 0 es 1, entonces nos queda que 4 es igual a 5 más c, por lo tanto c es 4 menos 5, que es igual a menos 1. Ya podemos entonces escribir g de x, que nos queda como g de x es igual a x al cubo más 5e a la x menos 1. El siguiente ejercicio nos dice: una partícula se mueve en línea recta de tal modo que su velocidad v en el instante t segundos viene dada por v es igual a t al cuadrado más 1 por coseno de t entre 4, cuando t está entre 0 y 3 segundos. Determine cuándo cambia el sentido del movimiento de la partícula. Esto quiere decir que la partícula pasa de ir hacia adelante a ir hacia atrás o viceversa. Es decir, que la velocidad de la partícula pasa de ser positiva, que sería ir hacia adelante, a ser negativa, que implica ir hacia atrás. La velocidad en algún punto, vamos a hacernos como es una función coseno, podemos suponer que va a ser algo como así. Es un esquema, no es la función tal cual, pero sabemos que en este primer punto la velocidad pasa de ser positiva a este lado a ser negativa a este lado. Es decir, aquí va hacia adelante y aquí va hacia atrás. Por lo tanto, tendremos que calcular los puntos donde la velocidad de nuestra partícula vale 0. T al cuadrado más 1 por coseno de t entre 4 es igual a 0. Lo cual quiere decir que esto lo podemos hacer o bien con la calculadora, nos metemos la gráfica y calculamos el primer 0, o resolviendo la ecuación. Siempre mucho más fácil, mucho más seguro y mucho más difícil equivocarse si lo hacemos con la calculadora. El primer punto donde la velocidad vale 0 es en t igual a 1,57 segundos. El siguiente apartado, el apartado B, nos dice que halle en qué instantes del movimiento la aceleración de la partícula es igual a menos 1,9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que tendremos que hacer será calcular la aceleración, ¿no? Y si os acordáis, que también viene esta fórmula en el cuadernillo, en la parte de cinemática, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, tendremos que derivar toda esta expresión. Tenemos un producto, tenemos que usar la regla del producto. Entonces, la aceleración, que es lo mismo que la derivada de la velocidad, va a ser derivada del primero, 2t, por el segundo sin derivar, que es coseno de t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la derivada del coseno, que es menos seno de t. Y como todo esto estaba dividido entre 4, pues lo seguimos dejando dividido entre 4. Si simplificamos esto un poco, nos queda que la aceleración va a ser t coseno de t entre 2 menos t al cuadrado más 1 por seno de t entre 4. Y ahora nos piden que
descubramos en qué instantes elevación es igual a menos 1,9. Lo que tenemos que hacer es una especie de sistema de ecuaciones y otra vez hacemos la misma técnica que antes. Nos vamos a dibujar en un gráfico la aceleración, será más compleja que esta, y por otro lado nos vamos a dibujar a igual a menos 1,9. Y buscaremos ahora los puntos donde la aceleración sea igual a menos 1,9. Los calcularemos, las intersecciones, igual con la calculadora, y nos queda que T1 va a ser 2,26 segundos, T2 va a ser 2,96 segundos. Vale, y el último apartado, calculemos la aceleración de la partícula cuando la rapidez es máxima. Volvemos a tener la velocidad y podemos calcular la velocidad máxima igual que hemos hecho antes. Nos la dibujamos. Vemos que la velocidad máxima, calculando el máximo en la calculadora gráfica, ocurre cuando t es igual a exactamente 3 segundos. Y ahora tendremos que calcular la aceleración en el instante 3. Como ya teníamos la fórmula de la aceleración, podemos usarla. Sustituimos la t por 3 y lo metemos en la calculadora y nos queda que cuando t es igual a 3, la aceleración es menos 1,84 metros por segundo al cuadrado. Nos dicen ahora en el ejercicio 7 que un agricultor clava en el suelo unos postes en los puntos A, B y C para marcar los límites de un terreno triangular dentro de su propiedad. Desde el punto A camina hacia el oeste 230 metros hasta llegar a B y desde el punto B camina 175 metros con una demora de 63 grados hasta llegar al punto C. Y nos preguntan en primer lugar que calculemos la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Y aquí han metido una cosa que les encanta últimamente, que son los rumbos y las demoras, ¿vale? Que es simplemente qué ángulo tenemos con respecto al norte. Y como nos han dicho que caminábamos desde A directamente hacia el oeste, sabemos que todo este ángulo será un ángulo recto. Por lo tanto, este ángulo será 90 menos 63, que son 27 grados. Y ahora nos están pidiendo el lado AC. Como tenemos dos lados y un ángulo y nos preguntan un lado, vamos a tener que usar el teorema del coseno. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c, donde a y b son los lados que se juntan en el ángulo C. Si sustituimos, nos queda que c al cuadrado es igual a 175 al cuadrado más 230 al cuadrado menos 2 por 175 por 230 por coseno de 27. Entonces c, acordaos que será la raíz de todo esto. La raíz de 175 al cuadrado más 230 al cuadrado menos 2 por 175 por 230 por coseno de 27. Y si resolvemos todo esto, nos queda que C es igual a 109 metros. ¿Vale? Acordaos también de, si no os dicen nada, darlo siempre con 3 cifras significativas. Ahora nos piden en el apartado B que calculemos el área de este terreno. Acordaos que para el área teníamos dos fórmulas. La que usábamos de toda la vida, que es base por altura dividido entre 2, o la que usamos ahora normalmente, que es un medio de A por B por seno de C, donde A y B vuelven a ser dos lados cualquiera y el ángulo C es el ángulo entre esos dos lados. En este caso nuestros lados serían este de 175 o este de 230 aquí abajo y el ángulo va a ser el que formen entre ellos, que van a ser estos 27. Por lo tanto nos va a quedar un medio por 175 por 230 por seno de 27, 9140 metros cuadrados. Nos preguntan que calculemos el ángulo CAB. Acordaos que lo que queremos es el ángulo que tiene el pico en A y que viene desde C y va hasta B. Tenemos tres lados y un ángulo y nos piden otro ángulo. Lo que vamos a tener que usar ahora, en vez del teorema del coseno, será el teorema del seno, que nos dice que A entre seno de A es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. En nuestro caso va a ser 175 entre seno de A, será igual a 109 entre seno de 27. Entonces al final nos queda que seno de A va a ser 175 seno de 27 entre 109. A será el arcoseno de todo eso. Nos queda que el ángulo A es 47,0 grados. ¿Vale? Acordaos otra vez de las tres cifras significativas. Vale.
Nos dicen ahora, en el último apartado, que es el más largo y el que más puntos vale, que el agricultor quiere dividir el terreno en dos partes y para ello clavará un poste en el punto D que está entre A y C. Quiere que el límite BD divida el terreno de modo que las dos partes tengan la misma área. Nuestro triángulo original con nuestros datos que sabíamos que todo esto era 27 grados, esto eran 47 grados, esto era 230 metros, 175 y 109 metros. Y nos dicen que ahora hacemos una nueva división y ponemos aquí el punto D, ¿vale? Y nos dicen que el área de arriba es igual que el área de abajo. ¿Qué más sabemos de este triángulo? Sabemos este ángulo, ¿no? Como tenemos los otros dos ángulos, podemos calcular ese ángulo. Pues sabemos que 27 más 47 más C será igual a 180, ¿no? C será igual a 180 menos 47 más 27, que será 106 grados. Y nos piden ahora que calculemos la distancia que hay entre B y D. Podemos calcular el área de cada una de esas regiones, ¿no? Que como ya habíamos calculado que el área total de ABC era 9.140 metros cuadrados, tanto el área de ABD como el área de BCD será la mitad, 9.140 entre 2, que será 4.570 metros cuadrados. Vamos a usar, por ejemplo, el ABD. De este triángulo sabemos que este ángulo es 47, este ángulo ahora no sabemos cuánto es, esta distancia vamos a llamarla X porque es lo que queremos calcular y este lado es 230 y sabemos que el área total son 4.570 metros cuadrados. Por otra parte, en el otro triángulo sabemos que este ángulo es 106, que este lado es 175, esto sigue siendo X y este área sigue siendo 4.570. También sabemos que si queremos que las dos áreas sean iguales, el punto D estará en la mitad de AC, porque si está más hacia un lado, este lado sería más pequeño y si lo tuviéramos aquí, este lado, el de arriba, sería más pequeño. Por lo tanto, sabemos que AD va a ser AC entre 2, es decir, 109 entre 2, que es 54,5 metros. Igualmente lo podemos hacer para CD. Podemos ahora usar tanto el teorema del coseno como la fórmula del área. Yo creo que en este caso va a quedar más sencillo con el teorema del coseno. Y nos va a quedar que x cuadrado, que va a ser este lado, que es el opuesto, va a ser nuestro a cuadrado, que va a ser 230, por ejemplo, al cuadrado, más nuestro b al cuadrado, que es 54,5 al cuadrado, menos 2 por 230 por 54,5 por el coseno de 47. Por lo tanto, x será igual si hacemos, acordaos que esto está al cuadrado, entonces tenemos que hacer la raíz de todo eso y nos queda que x o BD es igual a 197 metros. Vale, vamos ya con el último ejercicio de este examen, el 9, que nos dice: el tiempo que tarda Susi en ir al trabajo en coche desde su casa cada mañana sigue una distribución normal de media 35 minutos y desviación típica igual a omega minutos. El 25% de los días Susi tarda más de 40 minutos en ir al trabajo en coche. Halle el valor de omega, de la desviación típica. Tenemos una distribución normal que sabemos que es 35 omega al cuadrado y también sabemos que la probabilidad de que x, que es el tiempo que tarda Susi en llegar al trabajo, sea mayor que 40 es 0,25, ¿vale? Nos piden que calculemos, en primer lugar, esta desviación típica, ¿vale? Para eso lo que hacíamos era lo que conocíamos como tipificación, que tenía dos pasos. En primer lugar era calcularnos la normal inversa con media 0 y desviación típica 1. Entonces lo que vamos a hacer va a ser meter en la calculadora, ir a la función normal inversa y vamos a meter una media de 0, una desviación típica de 1 y un área o probabilidad de 0,25 y como nos han dicho que es la probabilidad de que sea mayor de 40, tenemos aquí nuestro 40 y sabemos que la probabilidad de que tarde más es 0,25, es decir, está hacia la derecha, la cola. En este caso, este parámetro z nos sale que es 0,6744489. Por otro lado, lo que teníamos que usar era la fórmula del parámetro z que nos viene en el formulario, que nos dice que es x menos la media entre la desviación típica. Entonces, en nuestro caso, x, que es 40, menos la media, que es 35, entre la desviación típica,
que no sabemos cuánto es. Por lo tanto, nos queda que z es igual a 5 entre la desviación típica y z es igual a 0,6744489. 6744489 es igual a 5 entre la desviación típica, por lo tanto la desviación típica nos va a salir que es 7,41. Ya sabemos las características de la normal, ¿no? Sabemos que es una normal de media 35 y de desviación típica 7,41. Nos piden ahora que calculemos para un día elegido al azar la probabilidad de que ese día Susi tarde más de 45 minutos en ir al trabajo en coche. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de que X, el tiempo que tarda Susi en ir al trabajo, sea mayor de 45. Pues esto, función normal CDF o NCD con la calculadora, ¿no? Y nos van a pedir el límite inferior, que será 45, el límite superior, que podemos poner un número exageradamente grande, pues por ejemplo 10.000 minutos. Luego la media, que sabemos que es 35, y la desviación típica, que es 7,41. Por lo tanto, nos queda que la probabilidad de que Susi tarde más de 45 minutos es igual a 0,0887. Nos dicen ahora, Susi llega con retraso al trabajo si tarda más de 45 minutos en ir al trabajo en coche. El tiempo que tarda en ir al trabajo en coche cada día es independiente del tiempo que tarda el resto de los días. La próxima semana Susi trabajará 5 días y nos pide que hallemos la probabilidad de que llegue con retraso al trabajo al menos un día de la semana próxima. En los ejercicios largos de la sección B de los exámenes, siempre que empiezan por normal suelen pasar en algún momento del ejercicio a binomial. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si nos dan un número de intentos. En este caso nos han dicho que son 5 días, ¿no? Entonces sabemos que n va a ser 5. Además nos han dicho que el tiempo que tarda es independiente un día del otro, que es otra condición de la normal, que los sucesos serán independientes entre sí. Y la probabilidad tenía que mantenerse constante. Entonces, en nuestro caso nos han dicho que llega tarde si tarda más de 45 minutos en ir. Por lo tanto, la probabilidad de llegar tarde, de tener éxito, entre comillas en este caso, sería 0,0887 que hemos calculado. Y ahora nos están preguntando la probabilidad de que llegue tarde en al menos un día, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Volvemos a hacerlo con la calculadora, bien sea binom CDF para los que tenéis un modelo o BCD para los que tenéis el otro, y nos vuelve a pedir lo de siempre. La N, 5, la P, que es la probabilidad de tener éxito en un intento, en este caso sería éxito de llegar tarde, 0,887, el límite inferior, que es el número más bajo que está incluido, en este caso el 1, y el límite superior, que igual es el número más alto que está incluido, que es el 5. Si lo calculamos, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, de que llegue al menos tarde un día, nos queda que es 0,371. El apartado D nos dice ahora, sabiendo que la semana próxima Susi llegará con retraso al trabajo al menos un día, halle la probabilidad de que llegue con retraso menos de 3 veces, ¿vale? Nos han dicho sabiendo que. Sabiendo que es una fórmula que nos tiene que llevar directamente a la probabilidad condicionada, porque ya hay una condición que nosotros sabemos que se cumple. En este caso, que llega tarde al menos un día. Por lo tanto, ¿vale? Y si os acordáis, la fórmula de la probabilidad condicionada de A sabiendo que B, ¿vale? Es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Si lo traducimos a nuestro caso, nos piden la probabilidad de que llegue tarde menos de 3 días, sabiendo que llega tarde al menos un día. Si usamos la fórmula, será la probabilidad de que llegue tarde menos de 3 días y al menos un día entre la probabilidad de que llegue tarde al menos un día, que es la que habíamos calculado, ¿vale? Esta probabilidad del suceso B suele ser la que hemos calculado en el apartado anterior o un par de apartados antes en este tipo de ejercicio. Esta probabilidad de que llegue tarde menos de 3 días y al menos un día, ¿no? Esto equivale a la probabilidad de que llegue tarde o un día o la probabilidad de que llegue tarde 2 días, ¿vale? Como son dos probabilidades distintas, se sumarán y habrá que dividirlas entre la probabilidad de que llegue tarde al menos un día. La probabilidad de que llegue tarde al menos un día ya la habíamos calculado, 0,371. La probabilidad de que llegue tarde exactamente un día la tenemos que hacer con
binom PDF o BPD, con número de intentos serán 5, la probabilidad será 0,0887 y el número de días que queremos llegar tarde, en este caso, será 1. Nos dará la probabilidad de que x igual a 1. Luego, la probabilidad de que x igual a 2 será lo mismo, pero con x igual a 2. Y al final nos va a dar 0,365. Por lo tanto, la probabilidad condicionada que estábamos buscando va a ser 0,365 entre 0,371, que es igual a 0,984. Y vamos ahora ya con el último apartado, que nos dice: este mes Susi trabajará 22 días. Recibirá una bonificación si llega puntual al trabajo al menos 20 de esos días. En lo que va de mes, ha trabajado 16 días y ha llegado puntual al trabajo 15 de esos días. Hay la probabilidad de que Susi reciba esa bonificación. ¿Qué pasa? Nosotros ahora hemos cambiado, ¿no? Tenemos 22 días y necesitamos que llegue puntual 20 o 21 o 22. También sabemos que de 16 días que llevamos, ha llegado puntual 15 días. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es saber de los 6 restantes cuántos tiene que llegar puntual para llegar a esos 20. 6 días del mes y necesitamos llegar puntual o 5 o 6, ¿no? Si llega puntual en 5, habrá llegado puntual 20 días al trabajo y si llega puntual en 6, habrá llegado 21 días. En los dos casos recibirá la bonificación. ¿Qué ocurre? Que aquí hay varios cambios. En primer lugar, nuestra N no son 5 días, son 6, porque son los que faltan para que acabe el mes. También nos ha cambiado ahora que la probabilidad de éxito. Antes la probabilidad de éxito, como lo que estábamos midiendo era llegar tarde, era la probabilidad de llegar tarde, que era los 0,0887. Ahora, como lo que queremos es que llegue pronto, el éxito va a ser llegar pronto. Entonces podemos cambiar la probabilidad, que va a ser 1 menos la probabilidad que teníamos de llegar tarde, esos 0,0887, 0,911. Y lo que queremos ahora es calcular la probabilidad de tener éxito en al menos 5 días, ¿no? O bien en 5 o bien en 6. Binom CDF o BCD, según la calculadora, donde el límite inferior, el lower, va a ser 5, el límite superior, el upper, va a ser 6, el número de intentos va a ser 6 y la probabilidad va a ser 0,911. Por lo tanto, la probabilidad de que tenga el bonus y que llegue pronto más de 5 días de los 6 que le queda del mes es 0,907. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por vernos. Acordaos de daros like, suscribiros y recordad que podéis pedir clases o ayuda con los trabajos de cualquier asignatura y de teoría en el conocimiento a través de Ivy Wave.